Bueno, ¿qué tal? Voy a hablar de algunos conceptos de la teoría filosófica de Henri Bergson. Como sabemos, la teoría apunta a una dimensión espiritualista de, de la filosofía y una filosofía vitalista que fue en su momento muy reconocida. Fue un boom, ¿no? El bergsonismo fue un boom, tanto para la gente de letras, la gente del pensamiento, como para los artistas. Bergson gozó de fama en vida mientras frecuentaba los salones de la alta sociedad y las tertulias en donde exponía esta filosofía. Bueno, eh, se inscribe también en la teoría del conocimiento, es decir, la filosofía bersoniana es también una forma de acercarse al conocimiento, a cómo el sujeto conoce y cuáles son los elementos que intervienen en él. Perdón. El concepto por el que vamos a empezar es el concepto de intuición. Para Bergson, la intuición es el órgano central del conocimiento, es el órgano supremo del conocimiento. Y la intuición es una combinación, surge de la combinación del instinto y de la inteligencia, porque para Bergson la inteligencia no alcanza a llegar a lo que él entiende por conocimiento. La inteligencia en todo caso lo que hace es reconocer formas nuevas en las viejas, pero aportándole, ordenándolas, convirtiéndolas en conceptos, primero convirtiéndolas en fenómenos, después convirtiéndolas en conceptos a partir de aplicarles las formas trascendentales y las categorías. Entonces, no hay, es homogénea, el resultado es siempre lo mismo, es más de lo mismo. Y responde a la utilidad del hombre. En cambio, el instinto es un conocimiento que se logra en forma directa, es espontáneo y es heterogéneo, porque como no aplica ningún saber previo, no aplica elementos artificiales como si hace la inteligencia, entonces puede encontrarse con un panorama más completo. Ahora, ¿qué pasa? La inteligencia por sí misma no es suficiente para el conocimiento porque justamente por estar atada a los paquetes de categorías que ordenan los objetos y los fenómenos, aunque quisiera buscar cosas nuevas, no las podría encontrar. Y el instinto que podría encontrarlas, no puede buscarlas. Sí, la combinación de ambos es un elemento, un instrumento apto para conocer. Y a ese instrumento, como ya dije, lo llama Bergson intuición. La intuición es el sentimiento de una coincidencia entre el acto por el que nuestro espíritu conoce perfectamente la verdad y la operación por la que Dios la engendra. Es decir, la intuición es el sentimiento en el espíritu del sujeto de una coincidencia entre este correr en busca de la verdad en los objetos y la fuerza creadora que Dios ha impreso en el objeto y que a la vez permite que el sujeto pueda encontrar la verdad del objeto. En esa coincidencia, en esa confluencia que Nietzsche llamó choque de las centellas y James Joyce llamó epifanía, se encuentra la intuición, que es la forma del conocer. En segundo lugar, dice Bergson, la inteligencia también se equivoca cuando
caracteriza cuando piensa el tiempo, porque al tiempo la inteligencia lo entiende como una línea recta, es decir, Occidente ha espacializado la idea de tiempo. El tiempo se entiende como una línea recta que puede ser segmentado o fragmentado en instantes, días, meses, años, segundos, minutos. Y bueno, eso no es así. El tiempo, dice Bersón, es un continuum, es un flujo permanente, constante, en el cual todo es lo mismo, todo es igual, y a la vez ese flujo forma una totalidad. Ese flujo, que se llama tiempo, y al que Bersón le da el nombre de duración, pero duración en el sentido no de cosa larga que dura mucho tiempo, porque si no estaríamos en el tiempo espacializado de Kant y del positivismo. Ese tiempo es la vida, la duración es la vida. Esa duración es una organización heterogénea de los hechos de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? La duración es el armado, en realidad la duración es lo que hacían las categorías y las formas trascendentales en el sistema kantiano. Es decir, ordena los hechos de conciencia que están albergados en la conciencia, que es la central de la inteligencia, y no el entendimiento, como decía Kant en la teoría bersoniana, ¿no? En la conciencia se albergan los hechos de conciencia en dos niveles, digamos. En un receptáculo que es la memoria. La memoria es la central de la inteligencia porque es la que guarda los hechos. Ahora, los guarda en dos sintonías, es decir, hay dos tipos de memorias en el aparato filosófico bersoniano. Por un lado, la memoria corporal, que es la memoria del presente, es la memoria, el lugar en el que se guardan los hechos que se están viviendo en este momento, las percepciones, ¿no? Yo digo hechos, en realidad son esas percepciones, que pueden ser un sonido, un olor, una imagen, un sabor, un tacto, una sensación. Eso es lo que pertenece al presente y se archiva, por decirlo de alguna manera, en la memoria corporal, la memoria del cuerpo, que es la memoria del presente, repito. Pero por otro lado, hay otra memoria que es espiritual, que es la memoria de los recuerdos. Es decir, ese es el lugar al que pasan los hechos de conciencia cuando ya no están siendo vividos. Es decir, ya no están en ese instante de la actualidad, no están actualizados. Pasan a la memoria espiritual. Por lo tanto, es la memoria del pasado, es la memoria de los recuerdos. Ahora, ¿qué es el conocimiento en realidad? Y acá ya voy terminando. El conocimiento es ese momento en que el sujeto, como creo que leí, no la leí, a la segunda definición de intuición, se llama intuición a esta especie de simpatía intelectual mediante la que nos transportamos al interior de un objeto para coincidir en lo que tiene de único y en consecuencia de inexpresable. Es decir, el sujeto, mediante la intuición, que es ese choque de centellas del que hablábamos recién, se acerca al objeto mediante la percepción, una sensación, un olor, un sabor, se adentra en ese objeto y ese objeto sirve
y Silvia está mal que lo diga, ese objeto activa una experiencia en el sujeto. Es nuevo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Los hechos de conciencia que están guardados en la memoria, que están en el nivel de las virtualidades, fíjense cómo Bergson se adelanta muchísimo a muchos de los conceptos que manejamos nosotros hoy. Están en el nivel de las potencialidades, es decir, esto puede llegar a ser algo, en tanto y en cuanto se encuentre con esa otra cosa que hace como que lo roza, le activa algo que lo asimila al elemento actual. Y en esa comparación, en esa confrontación de hechos similares o que tienen algún elemento en común, es que el sujeto conoce y crea. ¿Sí? Ese es el momento de la creación, porque esto se produce solamente en un estado del yo profundo, en el que la conciencia no está siempre, dice Emerson. Esto se produce solo en algunos momentos y en algunas circunstancias. ¿Cuáles? Y aquellas en que el sujeto puede, si se me permite, quiero leerlo, al encontrarse con el objeto, es decir, en el momento de la actualización, el sujeto hace un esfuerzo de liberación de las rutinas de la inteligencia, es decir, se saca de encima esas correas de las categorías trascendentales y de las formas trascendentales para clasificar y para ordenar las cosas. Entonces, cuando se saca esos corsets, el hombre vive en ese estado del yo profundo, que es el momento en que puede aparecer el flujo de la evolución creadora. La evolución es esto, es este fluir del yo en busca del conocimiento profundo, en busca de la verdad que está alojada en objetos y que a lo mejor no las veremos nunca. Y termino con esto, si se me permite. No quiero ir al ejemplo de la Magdalena de Marcel Proust porque es absolutamente ya trillado. Espero que todo el mundo lo haya leído porque es un momento realmente de Satori. Ese sí es un momento epifánico, leer eso. Pero sí quiero leer esto, también de Marcel Proust. Esto es en Contra Saint-Beuve. Cada día atribuyo menos valor a la inteligencia. Cada día me doy más cuenta de que solo desde fuera de ella puede volver a captar el escritor algo de nuestras impresiones, es decir, alcanzar algo de sí mismo y de la materia única del arte. Fíjense que Bergson había dicho el único, cuando definió intuición, había usado la misma expresión. El interior de un objeto para coincidir en lo que tiene de único y en consecuencia de inexpresable. Proust era el padrino de la boda de Bergson. Bergson se casó en 1891 con la prima de la madre de Proust, así que tenían una relación muy fluida. Proust era un pibito, tenía 19 años, Bergson tenía 30 y pico en ese momento. Es decir, Proust estaba muy interiorizado de la teoría bersoniana. Lo que nos facilita la inteligencia con el nombre de pasado no es tal. En realidad, como ocurre con las almas de difuntos en ciertas leyendas populares, cada hora de nuestra vida se encarna y se oculta en cuanto muere en algún objeto material. Queda cautiva para siempre, a menos que encontremos el objeto. Por él la reconocemos, la invocamos y se libera.
fíjense que usa el mismo vocabulario de Bergson. El objeto en donde se esconde, o la sensación, ya que todo objeto es en relación a nosotros sensación. Muy bien puede ocurrir que no lo encontremos jamás. Entonces, para concluir, Bergson, ¿qué quiere de la filosofía, de la metafísica? Que se ocupe de la vida, que deje la obsesión por la conceptualización, por la construcción de conceptos, y se ocupe de la experiencia fenoménica. Acá se estaba poniendo en relación con Husserl, ¿no? Obviamente. Porque este es el momento en que el sujeto vive, el momento en que realmente se encuentra con las cosas y se encuentra a sí mismo, encuentra ese yo profundo. Para terminar, un segundito. Esto es propio del artista, dice Bergson. El artista lo hace comúnmente, es lo que los formalistas rusos llamaban la ostranenie, la singularización, la desautomatización, la mirada extrañada, la mirada de Adán propia de la obra de arte. Bergson quiere para todos los hombres esa mirada extrañada ante la vida y ante las cosas. Gracias.